Minasan konnichiwa, soy Jesús de Yo Te Formo y en este vídeo queremos enseñaros algunos puntos que consideramos importantes sobre cómo es la vida de un salaryman o un empleado en Japón, un empleado que trabaja normalmente en empresas grandes, en oficinas y bueno, hemos seleccionado algunos puntos que consideramos muy relevantes y que creemos que os pueden interesar para, bueno, pues saber un poquito más cómo es el mundo laboral en Japón. Antes de empezar, también nos gustaría mencionar que todo esto no es la verdad absoluta, no es que todo el mundo se comporte o trabaje de la misma forma de la que vamos a mencionar a continuación y además todo esto está cambiando bastante rápido. Los empleados más jóvenes, hemos hablado con muchos japoneses de nuestra edad y nos indican que sí que es verdad que todo esto está cambiando, que ya no es tan así, pero sí que los empleados más antiguos o bueno, las generaciones anteriores sí que cumplían con muchos de estos o con prácticamente todos puntos que os vamos a mencionar. Pero bueno, todo esto está cambiando, cada vez más además están trabajando las mujeres en Japón. Antiguamente este tipo de trabajos era casi exclusivo de hombres, pero hoy en día nosotros incluso conocemos chicas japonesas de nuestra edad que también tienen este tipo de trabajos y ya no es todo tan rígido como era antes. Pero bueno, esto que os vamos a explicar se sigue cumpliendo. Muchísimos japoneses siguen con este tipo de cultura laboral y todo esto se ha cumplido durante muchísimos años. Aunque bueno, queríamos también mencionaros que tened en cuenta que todo esto poco a poco también va cambiando. Si no nos conoces aún, me presento, soy Jesús de Yo Te Formo y en este canal subimos todas las semanas vídeos sobre japonés, cultura japonesa, kanji, gramática, vocabulario y todo lo que tiene que ver con Japón, el japonés y la cultura japonesa. Y ahora sí, empezamos. El primer punto que queríamos destacar es que normalmente los japoneses, al menos en este tipo de trabajos, suelen trabajar la mayor parte de su vida laboral en la misma empresa. Sé que en Occidente, sobre todo pues en Europa, en América, está mucho mejor visto y es mucho más común y más normal el cambiar de trabajo según vas avanzando en tu carrera profesional, pero en Japón es bastante raro y además lo ven con no demasiado buenos ojos. Lo normal es que un empleado empiece desde prácticamente sus inicios su carrera laboral en una empresa y normalmente si se trata de un salaryman suelen ser grandes corporaciones y empieza desde lo más bajo, ¿vale? Cuando tú empiezas en una empresa de este tipo en Japón, lo más normal no es que entres con un cargo o que entres ya directamente con un tipo de trabajo que esté por encima de otras personas que llevan más tiempo que tú. Lo normal es que una persona, pues para este tipo de trabajos salga de la universidad, que sea muy jovencito y entre pues en lo más bajo que haya, becario o que haga unas tareas más sencillas y que poco a poco vaya pues ascendiendo, que le vayan dando más responsabilidad, pero esto que quizás estéis pensando que es así en todos los países, es mucho más marcado en Japón y es muy difícil o no es tan sencillo, al menos como es aquí, salir de una empresa cuando ya llevas 5 o 10 años y entrar en otra empresa con el mismo rango o un rango superior, porque los japoneses lo ven raro, ¿no? Lo normal para ellos es que una persona que puede ir ascendiendo haya tenido que ver esa empresa desde los inicios, ¿no? Desde lo más bajo, para ir ascendiendo poco a poco. Y lo normal es que pues estén la mayor parte de su vida laboral en una misma empresa. El segundo punto que queríamos destacar, que esto seguramente ya lo sabréis, pero bueno, lo queríamos mencionar también, es que las jornadas de trabajo para un trabajo de este estilo, ¿vale? No para todos, suelen ser muy largas, ¿vale? Es decir, aunque la jornada normal es de 8 horas, igual que, pues en la mayoría de los países, normalmente el trabajo se extiende bastante. Y se extiende bastante sobre todo por esa especie de rituales que suelen tener los japoneses. No rituales, sino normas no escritas de, por ejemplo, no poder salir antes que el jefe, o tener que quedarse en una reunión fuera del horario de trabajo, o tener que, asistir a una convención o asistir a algo que esté relacionado con el trabajo. Es decir, el trabajo se suele alargar mucho más allá de, de esas 8 horas. Sí que es verdad que esto también lo quiero remarcar con los japoneses de nuestra edad que normalmente solemos hablar, lo hemos comentado con ellos y ellos no lo ven tan así ahora, ¿vale? Por eso os he dicho al principio del vídeo que esto está cambiando. Sí que es verdad que los japoneses más jóvenes son un poco más reacios a este estilo de vida, que suelen tener su jornada laboral de 8 horas e intentan irse a casa a su hora, pero lo que ha sido tradicional en Japón hasta ahora al menos, ¿vale? Y que poco a poco irá cambiando, es eso, el alargar el trabajo hasta por la noche, quedarse más horas, hacer horas extra, estar hasta que tu jefe se va de la empresa para no salir tú antes que él porque está mal visto. En definitiva, el trabajo se suele alargar
más de lo común que, bueno, pues que en otros países. Otro punto que también nos gustaría destacar es que además del trabajo, el trabajo como tal, esas 8 horas, suele ser una especie de obligación social el tener que asistir a bueno, convenciones, talleres, cenas, eventos, quedadas en el horario que no es de trabajo, fines de semana o por las tardes, por las noches. Es decir, al final, bueno, pues hay ahí una especie de, bueno, pues tengo que asistir a la competición que han hecho el domingo con mi trabajo para competir con los de otro departamento. Y bueno, sí que es verdad que no es trabajo como tal, pero siempre está relacionado con el trabajo y al final acaba abarcando el resto de tu tiempo, ¿no? Del tiempo de estos trabajadores. Siempre suele haber, pues eso, eventos, cenas, competiciones, talleres, muchas cosas que están relacionadas con la empresa. El cuarto punto que, bueno, hemos seleccionado y nos gustaría explicaros también es que, sobre todo hasta ahora, que también he hablado con algún japonés más mayor y también me ha comentado que poco a poco va cambiando, pero lo tradicional siempre ha sido que la empresa se encargue incluso de la familia del empleado. Es decir, lo tradicional, lo más normal hasta ahora es que el hombre de una familia fuese el que era el salaryman, el que trabajaba, y bueno, pues la mujer se dedicaba a cuidar a la familia. Y la empresa, cuando la familia tenía algún problema o no podían pagar los estudios de sus hijos o bueno, pues tenía algún problema personal que no esté nada relacionado con el mundo laboral, la empresa en Japón sí que normalmente intenta ayudar al trabajador, intentaba apoyarle aunque sea económicamente. Es decir, la empresa se hacía cargo de esa familia, conocen a los hijos, conocen a la familia, a la mujer. Es como una super familia, una gran familia que, bueno, puede tener sus aspectos positivos y negativos. Por un lado es eso de que, bueno, todo en tu vida está relacionado con la empresa, porque los fines de semana tienes que ir, porque tienes que quedar con el jefe, porque tal, pero por otro lado también la empresa se involucra a nivel familiar, personal, con sus empleados y les intentaba también, o intenta, ayudar en todo lo posible a nivel personal. El quinto punto que queremos explicaros también es que hay una especie de tradición, ¿vale? Está muy relacionado con lo que os hemos explicado anteriormente, de ir al bar después del trabajo, ¿vale? El ir al bar después del trabajo con, bueno, los jefes, los compañeros, se hace muchísimo porque los japoneses en ese momento rompen esa barrera de estoy en el trabajo, me tengo que comportar y tengo que hablar con unas expresiones determinadas, no puedo decir tales cosas, y cuando están en el bar, ¿vale? Sobre todo cuando hay alcohol de por medio, se sueltan mucho más y pueden hablar con sus compañeros o con sus superiores de temas que normalmente no hablarían en la empresa. El bar, el hecho de salir y aunque sean el mismo grupo de personas, el mismo jefe, el mismo compañero, pueden, como no están dentro de la empresa, hablar de esos temas o de, bueno, pues soltarse o hablar de cualquier cosa personal o incluso criticar a alguien porque no están en la empresa. Y bueno, a lo mejor también estás pensando, bueno, eso es lo normal, ¿no? Allí es como más marcado, allí es como más tradición, venga, es viernes, tenemos que ir con el jefe del departamento y con los compañeros a tomar unas cervezas. Y se hace, ¿vale? Porque también el decir que no como que queda un poco mal. Y dentro de ese, bueno, pues de esa quedada de los viernes, por ejemplo, sí que es verdad que, bueno, pues se sueltan mucho, es como si cambiasen su personalidad, ¿no? Por estar en otro sitio. Y es algo que también, pues, nos impacta mucho cuando lo vemos. El sexto punto que también queremos destacar es que dentro del trabajo suele haber una especie de, bueno, iba a decir rituales, pero más bien métodos bastante estrictos de cómo tienes que actuar en todo momento. Y igual podrás pensar, bueno, en cualquier empresa tendrás que tener una metodología para poder hablar, no puedes hacer las cosas como te dé la gana, por supuesto, pero es que en Japón es eso elevado a 10, ¿vale? Es decir, en Japón cuando, bueno, pues los japoneses tienen su forma de hablar con cada persona, por supuesto, tienen que utilizar, dentro de la empresa normalmente suelen utilizar el keigo. Si no sabéis qué es el keigo, os dejo por aquí un vídeo donde Laura os lo explica más en detalle, pero en definitiva es el lenguaje ultra formal del japonés que normalmente se utiliza en un ambiente empresarial y, bueno, pues no es lo mismo la forma de hablar con un cliente que la forma de hablar con un superior, que la forma de hablar con un inferior, que la forma de hablar con un igual, y todo está estrictamente marcado a nivel muy extremo, ¿vale? O sea, todo está como con procedimientos para hacer cualquier cosa. El cómo saludar a un cliente, el cómo darle la tarjeta que tiene que ir mirando hacia él con las dos manos, tienes que recordar su nombre, no puedes olvidarla, tienes que guardarla con delicadeza para que el otro no se ofenda, o sea, el sello para poder firmar, tienes que tener tu propio sello para que todo quede, es decir,
todo está meticulosamente pensado para, bueno, pues no ofender al otro, para que, bueno, pues siempre haya esa armonía, ¿no?, que tienen los japoneses, y eso también nos llama mucho la atención, porque aquí, sobre todo en España, no sé cómo será en otros países, pero es todo mucho más, como tienes más libertad para hacer lo que quieras, ¿no? Puedes, siempre y cuando seas educado, puedes hablar de la forma que quieras, puedes dar la tarjeta como tú quieras, pero en Japón es mucho más marcado que en el resto de sitios. En el séptimo punto que hemos seleccionado para vosotros, una cosa que nos impactó mucho, que a mí en parte me gusta hasta cierto punto, es que a los empleados más jóvenes, a los que se inician en la empresa, les dan el manual del trabajador. Bueno, no sé si en todas las empresas, pero sí que lo he visto, sobre todo en las grandes corporaciones. Cuando un empleado de los nuevos se incorpora por primera vez al trabajo, le dan el manual del trabajador, que es algo que está muy bien, pero en Japón, como ya sabéis, todo es a nivel extremo. En Japón, y esto nos lo han dicho los propios japoneses y lo hemos visto, bueno, pues lo podréis ver incluso si veis alguna serie, algún drama, lo podréis incluso llegar a ver si os fijáis. En este manual del trabajador les pueden decir cómo comportarse, cómo tienen que hablar, es decir, ya no solo tienes que hablar en Keigo, sino tienes que hablar en Keigo con estas frases. Estas son las frases de la empresa para atender al cliente y les tienes que decir estas, no otras, estas, las que vienen en el manual, porque lo ha decidido la empresa, es la imagen que quiere dar, que en parte puede estar bien, pero claro, el tener que aprenderte las frases para atender al cliente es un poco, bueno, pues complicado. No digo que lo hagan en todos los sitios, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo hemos visto e incluso los japoneses nos lo dicen. Y los empleados más jóvenes también nos lo han comentado, los mayores y los jóvenes, hemos preguntado a todas las generaciones, nos comentan que cuando los japoneses salen de la universidad y entran a la empresa por primera vez, incluso les dan cursos de Keigo, es decir, no saben dirigirse en Keigo a otras personas. Saben que existe y lo entienden, por supuesto, porque son japoneses, pero no saben cómo usarlo bien. Es decir, ni los propios japoneses, al principio, japoneses de 20, 21, 22 años, saben cómo utilizar correctamente el nivel más formal de su idioma. Por eso a veces también cuando los alumnos se estresan porque, bueno, es que no sé usar el Keigo, no es tan importante a nivel de, bueno, eres un estudiante, a no ser que vayas a trabajar en Japón, aún así te enseñarán, pero lo más importante es que sobre todo lo entiendas, porque obviamente lo tendrás que entender, porque si te hablan en Keigo, tú lo escuchas, pues tendrás que saber qué es, pero los propios japoneses tienen problemas para bueno, saber en qué situación tienen que utilizar qué tipo de Keigo, porque hay varios. Y bueno, los japoneses les suelen dar como pequeños cursos, manuales, para que sepan cómo dirigirse a un superior, cómo dirigirse a un cliente, cómo dirigirse a un inferior, etc. Y el último punto que, bueno, queríamos destacaros es que esto también seguro que lo habréis visto. Si veis anime o doramas, o si habláis incluso con algún japonés de vez en cuando, esto lo habréis notado mucho, es que hacen muchísimos viajes por negocios. Que aquí también sí que se hacen, por supuesto, pero en Japón yo creo que es bastante más marcado que, bueno, que en otros países. Sí que es verdad que también a los japoneses les gusta mucho el hecho de, bueno, conocerse, conocer a otra persona, estar allí. Y yo creo que quizás esa pueda ser la razón del tema de que hagan tantos viajes de negocios para ir a la oficina que está en Kioto, estamos en Tokio, están constantemente moviéndose. También otra cosa que me chocó un poco, por ejemplo, cuando estuvimos en Tokio, es que la mayoría de los salaryman se mueven siempre en tren, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en España, por supuesto, hay muchísima gente que coge el tren para trabajar, pero también hay muchísima gente que va en coche. Y allí, por supuesto, también hay gente que va en coche, pero el tren es como el medio favorito. Hay muchos más trenes, por supuesto, y coger un trenero en la punta en Tokio es algo, bueno, que os lo recomiendo para que lo experimentéis, pero simplemente por curiosidad, porque es bastante agobiante. Bueno, no sé si os habrá gustado este tipo de vídeos, ¿vale? Porque no lo solemos hacer mucho para el canal, pero si os gustan, bueno, pues que os contemos cosas de, bueno, cómo vemos nosotros a los japoneses en ciertos aspectos, como en el trabajo o en la familia, a lo mejor en la vida diaria de un japonés. Si queréis que hagamos más este tipo de vídeos, ponedlo en los comentarios, y si tenéis alguna sugerencia o queréis comentarnos algo, pues ponedlo sin problemas. Bueno, espero que os haya gustado, que os suscribáis, que le des al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.